día. Hoy estamos en el nuevo capítulo de En lo que somos creativas. Ya lo saben, con las mismas chicas de siempre. Carla, Sayuri, Clara, Alejandra, Paola y yo. El día de hoy vamos a tocar un tema serio, algo fuerte. Vamos a hablar acerca de la perspectiva legal en una víctima de violación. Sayuri, ¿qué tienes que decirnos al respecto de esto? Bueno, principalmente debemos de conocer que en el ámbito jurídico, para el desarrollo de un proceso legal hacia una víctima de violación sexual, debemos de conocer todas las deficiencias que pueden surgir en los procesos que pasa una víctima de violación sexual. Pero dime, ¿qué es una agresión sexual, una violación sexual, Sayuri? Bueno, pues esto se define como todo acto sexual, de consumar un acto sexual. Los comentarios o insinuaciones sexuales no deseados hacia la mujer, pues se toma como una violación sexual. Ahora, a ver, Carla, ¿me puedes decir por qué surge este problema? Bueno, hola, ¿qué tal, chicas? La verdad es que sí es bastante serio este problema, pero pues hay algo muy real, y es que aún es difícil conocer con exactitud el número de mujeres que sufren este tipo de violencia. Realmente, a nivel global, 1 de cada 4 es sometida a algún acto de naturaleza a lo largo de su vida, lo cual es bastante fuerte. Y sin embargo, lejos de disminuir esta cifra, las estadísticas implican que en los casos de violencia y abuso sexual contra las mujeres que salen a la luz van en alza. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que lejos de todo disminuir, desgraciadamente estas agresiones, esta violación va aumentando hacia las mujeres. Pero, Carla, ¿qué nos puedes decir de todo esto? ¿Cómo se justifica todo este tema? Bueno, la razón por la que vamos a hablar de este tema es porque es un tema que vivimos hoy en día, que visualizamos todos, que vemos todos hoy en día, pero que no solamente nos importe quién es la víctima de violación, sino que tenemos que ver a fondo cuál es su proceso legal que lleva, el proceso psicológico que le deja esta violación. Pero, Clara, ¿nos puede decir con qué objetivo estamos hablando de este tema? Bueno, Paola, nuestro objetivo a grandes rasgos es analizar el proceso legal que lleva a cabo una persona víctima de violación, con la única finalidad de conocer el juicio y sus deficiencias. Específicamente queremos conocer la deficiencia del proceso ya antes mencionado, entender el proceso legal que realiza tras una violación y analizar el papel que desempeña una víctima, llevando todo esto, pues ese proceso, cómo lo lleva. Pero, Alejandra, ¿tú qué piensas de este tema? Pues recabando la información de las chicas, creo que la hipótesis general del tema sería la falta de seguridad en las calles, que sería la causa principal por la cual las personas sufren de violación, ya que creo que generalizamos tanto que vivimos en un país machista que las mujeres deben de tener un cierto límite de como guardarse para que no lleguen a sufrir esto. Igual sería como la falta de cultura de la denuncia, o sea, el conocimiento de las personas al saber qué es una denuncia y los pasos que deben de seguir para denunciar a una persona. Sí, realmente comparto tu punto de vista, Alejandra, ya que desgraciadamente la mayoría de los casos en los que se presenta es por una relación, es a raíz de una relación en esto que se da, ¿no? Entonces, pues desgraciadamente, como tú lo has dicho, no hay una cultura de denuncia. Me refiero a cultura al decir que no siempre las mujeres denuncian este tipo de violencia, lo cual es bastante delicada, y pues yo conozco pocos casos de denuncia y desgraciadamente en los cuales ni tan siquiera se ha habido esa justicia que busca, ¿no? Desgraciadamente las víctimas a estas alturas pues ya no creen en la justicia. Para ellas la justicia en una violación sexual es como si se quedara al aire, pero pues no sé ustedes qué piensen.
Bueno, pues también una de las principales características de este problema es la coacción. ¿Qué quiere decir esto? Que pues a las mujeres en general, la mayoría sufre violencia, sufre también fuerza física, insultos, violencia psicológica y amenazas. Entonces, pues eso que afecta que pues al pasar el tiempo pues los hombres principalmente abusen de las mujeres. ¿Qué más nos pueden comentar sobre este tema? Pues igual como nos había comentado nuestra compañera Millán, Alejandra, el simple hecho de decir que es normal en una pareja que cuando la mujer no quiere y el hombre sí es porque sí quiere, también tenemos que entender que una mujer cuando dice no, es no. Y siento que es más que las mujeres dicen, es que es mi pareja, ¿por qué lo voy a denunciar? O por qué si se supone que pues para eso estoy, ¿no? Y tenemos que entender que las mujeres no tenemos la responsabilidad de estar ahí siempre que ellos quieran. Cuando nosotros decimos no, es no. Sí, claro, estoy totalmente de acuerdo. Ana, ¿qué nos tienes que decir de todo esto? Bueno, pues muchas veces no solo la violación surge lo que es dentro de una pareja romántica, por así decirlo, también hay muchísimos casos sobre violaciones que incluso es tu propio familiar, tu padre, tu abuelo, tu hermano o un familiar no tan cercano que puede ser un primo. Y muchas veces eso también afecta también de una mujer a un hombre, pero bueno, el tema principal ahorita no son los hombres, no son agresiones en mujeres. Bueno, retomando lo que dices, Ana, creo que si nos referimos un poco a la familia, creo que también surge mucho eso. ¿Por qué? Porque dicen las personas, ¿cómo voy a denunciar a mi papá? ¿O cómo voy a denunciar a mi primo? O sea, creo que también se basa, y creo que es lo que estamos viendo ahorita, lo que es lo legal. Obvio, también hay que ver que no denuncias a tu familiar por el mismo hecho del vínculo que tienes con esa persona, que qué van a decir tus tías cuando denuncies a tu papá que te violó, que a tu hermano. Simplemente es el miedo que te influye, el que no puedes denunciar, y tal vez por eso es que no lo vemos tan visualizado. También una de las causas, el por qué las mujeres no denuncian, es por miedo a que no les hagan caso las autoridades, la falta de atención a las autoridades hacia las mujeres, que porque no les creen, o pueden suceder varios factores que pues las mujeres pues tienen miedo de hacer eso, o de que su propio agresor les pueda hacer algo, o a su familia. Sí, claro, yo creo que igual, Paola, respecto a lo que estás diciendo, estoy totalmente de acuerdo contigo. Pues desgraciadamente personas o familias tienen el vínculo familiar marcado muy, muy fuerte, en el sentido de que no puede, ¿cómo van a denunciar a su papá? ¿Cómo van a denunciar a su tío? Pero desgraciadamente este tipo de casos no solo se da en la familia, desgraciadamente se da a la vuelta de la esquina, yendo a una mujer sola, vulnerable. Y bueno, claro, no solo las mujeres, yo sé que también los hombres sufren este tipo de violencia sexual. Sin embargo, vamos a centrarnos un poco más en cuestión de las mujeres, y pues realmente el proceso legal que se tiene que llevar es bastante fuerte, desde el hecho de que tienen que tienen que a la hora de una audiencia estar junto con su agresor. Me imagino que es bastante difícil. ¿Cómo es que se va a sobrellevar todo esto? Que obviamente son cosas que vamos a hablar más adelante de todo esto, pero bueno, Clara, ¿nos quieres decir algo? Sabemos que en México no es una novedad que ahí la justicia es muy precaria en este país, y sabemos por lo cual que no todas las mujeres conocen sus derechos, no todas las mujeres se les escucha, y por lo mismo también tienen el miedo de ir en vano, porque al final de cuentas la justicia, las autoridades competentes no hacen nada. Sí, o sea, de acuerdo con lo que dices, como regresamos a lo mismo. O sea, creo que estamos gobernados por hombres que son machistas, y prácticamente el voz y voto de la mujer no se escucha, aunque se trata que sea así, pero en general no. En general, ¿cómo puede tu papá
ser tu violador. O sea, las personas o las autoridades no pueden creer algo así. Sí, Alejandra, estoy completamente de acuerdo con tu opinión. Sí, mira, como habíamos dicho al principio, esto es un tema muy fuerte, entonces dejemos la perspectiva legal para el siguiente capítulo. Espero que les haya gustado, sigan escuchándonos y nos vemos en el próximo. Hola, ¿qué tal? Excelente día. Estamos aquí en el capítulo 2, en la continuación de nuestro tema de la perspectiva legal de una víctima de violación. Vamos a empezar definiendo qué es violación. Carla, ¿qué entendemos por violación? Hola, ¿qué tal? Bueno, yo creo que lo principal es que les voy a citar a un autor, y que es Hernández, del año 2012, que nos dice que la violación sexual se define como la penetración vaginal, anal u oral con el pene u otro objeto. Se caracteriza por la forma abrupta en que ocurre el uso de la violencia física y emocional y el control de la situación utilizando la fuerza. Bueno, esto ya citado por este autor. Y pues bueno, realmente la violencia sexual, además de ser un grave problema de salud pública, es una agresión a los derechos humanos y un delito contra la libertad sexual. Es por ello y que es necesario que se cuente con la información necesaria para atender y obviamente limitar en lo posible y de manera inmediata pues los mayores daños a la salud, estos causados por este tipo de agresión, que como sabemos es muy grave. Entonces, como concepto muy general, una violación es cuando hay cópula. Cuando hay cópula es cuando ya se considera una violación. Y tú, Sayuri, bueno, ¿qué nos puedes decir? ¿Cuáles son las causas de este tema? Bueno, pues algunas causas que existen sobre este tema es que en numerosas ocasiones la violencia sexual que sufren las mujeres va íntimamente ligada a la violencia física y psicológica. Sobre todo, como se sabe, pues se daña mentalmente a la persona que se le causa ese daño. Más que nada padecen en sus relaciones en parejas. Normalmente pues son muy sonadas ese tipo de casos. Y bueno, pues les voy a mencionar algunos datos aportados sobre la Organización Mundial de la Salud. Bueno, pues que en México y en Estados Unidos, sobre todo, entre el 40% y el 52% de las mujeres cuyo compañero íntimo ejerce violación sexual hacia las mujeres. También existe otra organización, que es la Organización Panamericana de la Salud. Esta menciona que el alcohol es señalado como uno de los factores de mayor riesgo en la ocurrencia de violaciones principalmente. Y esta ciertamente presenta una amplia proporción de incidentes sexuales. Aproximadamente la mitad de las agresiones sexuales son cometidas por hombres que previamente habían ingerido alcohol. Se sospecha que el uso del alcohol incrementa la probabilidad de agresiones sexuales entre conocidos durante las interacciones sociales, ya que entre mujeres y hombres, pues como se sabe, pues se tiene un vínculo sentimental, o aunque no lo haya, puede que por ingerir mucho alcohol, pues se presentan las agresiones sexuales. Principalmente se dice que en hombres que en mujeres, pero también debemos de tomar en cuenta que las mujeres pues son más vulnerables a recibir las agresiones sexuales. Bueno, pues ¿tú qué nos puedes hablar, Clara, sobre las consecuencias de este tema? Bueno, las consecuencias de una violación sexual principalmente se enfoca en la violencia, en problemas de salud tanto físicas como psicológicas son las principales, pues esto repercute más tanto en físico, repercute en que te da miedo acercarte a las personas en cualquier que te hagan algún afecto, tanto tocarte en el brazo o así, te sientes incómoda en las víctimas de una violación sexual.
en la psicológica repercute más en los problemas de confianza que tienes hacia la sociedad. Y la Organización Mundial de la Salud nos menciona que la supervivencia masculina y femenina de la violencia sexual puede sufrir consecuencias conductuales, tanto conductuales como sociales en la salud mental y similares. Como ya lo había mencionado, la salud mental es pues primordial para que una persona pueda salir adelante y tener más pues tener un apoyo de tanto de la sociedad como tú de querer salir adelante. Y Carla, ¿qué nos puedes hablar de la justificación o características de esto? Bueno, como características tenemos que la violación sexual es todo acto que conlleva problemas de salud pública, es una transgresión a los derechos humanos y un delito contra la libertad sexual. La violencia sexual abarca desde un acto verbal, la penetración forzada o una variedad de tipos de coacciones, desde la presión social y la intimidación de la fuerza física. También hay que entender que según la OMS es toda acción que no tiene un consentimiento por parte de la víctima. Como Clara ya nos explicó, lo que también se transgrede en una violación sexual es la mentalidad de la víctima. ¿Por qué? Porque no es solamente el acto que ya se le impuso o la violación que ya sufrió, sino las consecuencias que tiene en su mentalidad, en su forma de vivir una vida digna y una vida después de ser víctima de una violación. También entre las características tenemos que las principales víctimas de violación son por parte de su pareja, ya sea novio, esposo o tu simple familiar, porque ya lo tocábamos en el episodio pasado, que también te transgreden tus familiares, tus amigos. Pero hay que entender también que muchas de las víctimas son mujeres jóvenes y bueno, entre el concepto de víctima nos va a explicar esta Millán. Creo que principalmente para entender un poquito mejor lo que es la víctima, pues les hablaré un poco. Nos dice que, podemos ver que la víctima es una persona física, ya individual o colectiva, que ha sufrido algún daño, e incluso, como hemos mencionado, lesiones físicas como mentales, sufrimiento emocional, pérdida financiera o menoscabo sustentar de los derechos fundamentales. En este caso ya sería el derecho a la libertad, derecho de expresarte, ese tipo de derechos. Igual nos menciona la Organización Mundial de la Salud, nos dice que para considerarse víctima a una persona es la presente declaración independiente de que se identifique, se aprenda, enjuicie o condene al perpetrador independientemente de la relación familiar entre el perpetrador y la víctima. En este caso nos puede decir que independientemente de que estos se tengan algún vínculo, la víctima tiene que conocer o ubicar más bien a su violador. ¿Qué nos puedes hablar sobre los tipos de víctima? Ana. Bueno, hay diferentes tipos de víctima, pero en este caso yo me voy a enfocar, estos vamos a decirlos más adelante, Millán. Entonces, en este momento vamos a enfocar en lo que es el proceso dentro de la perspectiva legal. Y bueno, tenemos que la víctima que sufre esta agresión sexual se tiene que enfrentar a lo que sigue después de esto, que es cuando se tienen que decidir a denunciar el relato que tienen que volver a vivir de sus hechos, la violencia que sufrieron y los actos a los que fue sometidos. Esto exponiéndolo frente a otra persona, en este caso a quien declara o a quien le cuenta lo sucedido. Existe una ley que se llama la Ley General de Víctimas, que en México
en la cual se refiere o que nos dice que esta ley obliga a sus respectivas competencias a las autoridades o en todos los ámbitos de gobierno, incluso a sus poderes constitucionales, así como a cualquiera de sus oficinas, dependencias o incluso a los organismos o instituciones públicas que velen por la protección de estas víctimas. A estos proporcionan ayuda, asistencia, reparación integral. Además reconoce y garantiza los derechos de las víctimas en todo este proceso de lo que es la denuncia. Carla, ¿qué más tienes al respecto sobre esto? Bueno, yo creo que también es importante que pues bueno, el proceso legal que se lleva a cabo después de una violación sexual, por parte de las autoridades se les tiene que informar y explicar con claridad, a la víctima los derechos que en su favor establece, como sabemos, nuestra Constitución y bueno, las demás leyes estatales que ya nos mencionaba pues Ana, y así como sus obligaciones en razón del procedimiento penal, es decir, se lleva un procedimiento penal en el cual se va a hacer la denuncia, que igual me parece van a hablar de ella, y pues yo creo que es bastante fuerte este proceso legal que se tiene que llevar a cabo con el simple hecho de enfrentar al agresor de esta víctima, ¿no? Entonces, pues lo principal es buscar justicia a través de de las autoridades que así lo brinden. Bueno, pues continuando con este tema, pues les voy a platicar un poco sobre las denuncias que pues se deben de llevar en este proceso. Pues como se sabe, cualquier persona puede denunciar, con excepción de si existe una relación de matrimonio o de pareja. En estos casos, principalmente solo la persona agredida puede realizar la denuncia. La persona que sufrió el daño, ya sea mujer, niñas, niños, hombres, de todo tipo, pero solo la persona que fue agredida. Lo que esto se le conoce como perseguir un delito por querella. También se tiene que buscar apoyo para proteger la integridad de la víctima con familiares o personas más cercanas, con alguna institución pública u organizaciones. Lo más importante es tener una red de apoyo y acompañamiento para poder realizar la denuncia, porque como se sabe, pues no es un proceso pues fácil que se pasa, principalmente la víctima pues es la que sufre pues los daños y pues necesita pues el apoyo principalmente de sus familiares. Y bueno, pues de ser víctima de violación se debe actuar lo más pronto posible, acudir a un hospital, a una clínica o médico en particular para que realice alguna valoración médica sobre pues la agresión que sufrió. Bueno, pues les vamos a seguir hablando sobre este tema. A ver, ¿qué nos puedes decir, Ana? Bueno, como tú ya mencionaste, Sayuri, este es un tema bastante fuerte, sobre todo la denuncia, porque como se había mencionado anteriormente, tienes que volver a revivir o recordar los hechos que pasaste como para hacer tu declaración, ¿no? Pero bueno, sabiendo que es un tema bastante fuerte, lo dejaremos para el próximo capítulo, en lo que somos creativas, vaya. Seguimos en contacto. Seguimos en contacto, como ya había mencionado, seguimos con ese tema que realmente es bastante interesante. Y bueno, en el siguiente tema hablaremos un poquito más acerca de la metodología, de lo que lleva a ser un partícipe de este delito, bueno, de este acto, y acerca más sobre instituciones de ayuda. Incluso también vamos a dar algunos consejos de las víctimas que pueden tomar. Y pues bueno, gracias por escucharnos, seguimos en contacto. Nosotras somos En lo que somos creativas.